Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. El gran teólogo suizo Karl Barth habló una vez sobre el tema de la condenación y el infierno, y cuenta, para ilustrar esto, la historia de un hombre que tuvo un sueño. Únete a nuestra Ruta 66, un programa que cada día llega a más personas de los 5 continentes. Un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Nuestro asunto es el estudio de la Biblia y estamos en el libro de Génesis. Con Fernando Díaz vamos a descubrir los capítulos 35 y 36. Toca hacer criba. La cuestión será la separación total. El que es, lo es. El que no lo es, no lo es. ¿De qué lado estás tú? Es bueno estar seguro porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Te habla Esperanza Suárez y te invito a seguir con nosotros en esta exposición. En la Nueva Versión Internacional comenzamos leyendo el texto bíblico desde el primer versículo, que dice lo siguiente: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y quienes lo acompañaban: deshaceos de todos los dioses extraños que tengáis con vosotros. Purificaos y cambiaos de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro, y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. El texto bíblico ahora comienza a mostrarnos que el pacto de Dios con Jacob se va a afirmar cada vez más, de manera absoluta. Ahora Dios viene a Jacob y comienza a exigir de él y de sus familias una, participación completa con Dios mismo. Como vimos, Raquel había traído a los terafines, los ídolos del clan, los ídolos de la familia, y los había traído desde Mesopotamia. Los otros miembros de la familia tienen influencias negativas de Mesopotamia, así como las influencias problemáticas de Canaán. Y ahora Dios dice: mira, soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios del pacto que se hizo con los antepasados y que permanece contigo. Debéis purificaros y dedicaros solo al Dios verdadero. Cuando ellos hacen eso, se purifican y tiran todos los dioses falsos y cualquier relación con el paganismo. La Biblia dice que el terror de Dios cae sobre las ciudades cercanas y no quiere ningún problema con Jacob y su familia. Veremos que en el capítulo anterior Jacob tiene miedo de los cananeos, y ahora Dios actúa de una manera especial para preservar la integridad física y también emocional del patriarca y sus descendientes, por lo que Jacob, para confirmar este momento especial, el versículo 7 nos dice que construyó un altar, llamado El Betel, es decir, Dios de Betel, porque Dios se le había revelado al huir de su hermano, una referencia a la lucha contra ese ser especial enviado por Dios. Y Dios luego confirma todo lo que ya había prometido. Dios todavía le dijo algo más. Leemos desde el versículo 11 de la Nueva Versión Internacional. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación, y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Así Dios reafirma su pacto y Jacob crece en su compromiso de fidelidad hacia Dios. Y el texto continúa aquí hacia el final del capítulo 35. Este final del capítulo 35
nos traerá lo más importante que sucede en la historia de la familia de Jacob. Jacob es familia de los que están en el pacto con Dios, y que de hecho lo están porque están firmes con Dios, como dijimos, y como veremos aquí. Luego el texto nos trae algunos relatos interesantes, como que Raquel murió durante el parto, según los versículos 17 y 18, en el momento del nacimiento de Benjamín. Ella dio el nombre del hijo que nació, su último hijo, que es el hijo de mi aflicción, de Benoni, y el padre dio el nombre de Benjamín, que es el hijo de mi derecha. Aquí está el hermano de sangre completa de José. Raquel fue enterrada a lo largo del camino de Efrata, en Belén. Y poco después también veremos la muerte de Isaac, quien muere con 180 años, según relata el versículo 28, a una edad muy avanzada, y se reencuentra con sus antepasados. Apenas un detalle se muestra todavía en este capítulo con una intención muy dirigida. Rubén comete un gran pecado, dice el versículo 22, porque se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Y veremos que su descendencia y la promesa se ve afectada por este acto. Así que hay un desenlace en la historia de la familia de Jacob y sus descendientes en el capítulo 35. En contraposición a los descendientes de Jacob, el capítulo 36 se presenta como el capítulo de los desclasificados, similar a lo que sucedió allí atrás cuando leímos la historia de los descendientes de Ismael. Recordaremos que Isaac era el hijo de la promesa, y vemos que Ismael también tiene un capítulo dedicado a sus descendientes. Aquí hablamos de los descendientes de Esaú. El versículo 1 de la Nueva Versión Internacional nos lo describe. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Y así el capítulo registra todas las mujeres de Esaú, sus hijos, sus descendientes y aquellos que se convirtieron en los principales jefes de Edom, que vivirán en una gran hostilidad en el futuro contra los hijos de Israel. El versículo 9 dice, estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir, que se sabe que está habitada por los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y el capítulo ofrece una lista detallada de todos los hijos de otros descendientes, hasta que llega al final en el versículo 40, cuando hay un resumen del capítulo 36. El texto de la Nueva Versión Internacional ofrece lo siguiente. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, cada uno según su clan y región. Timná, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Bibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Y así el capítulo 36 termina diciendo que por un lado, previamente teníamos a Jacob haciendo un pacto absoluto, y la promesa de Dios continúa a través del linaje de Jacob, a través de sus hijos. Pero Esaú, el hijo que rechazó la primogenitura, el hombre que no entendió los caminos de Dios, aparece como la genealogía que se colocó en un segundo plano. Y eso hace aquí una especie de contrapunto, una especie de oposición. Lo que descubriremos al final es lo que hemos dicho desde el principio. Hay una separación total entre el linaje vinculado al pacto y el linaje que no tiene que ver con el pacto. Así como Isaac se separa de Ismael, Jacob se separa de Esaú. El que es, lo es. El que no lo es, no lo es. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza.
Venimos aquí una vez más con las preguntas. Vamos a ver, sobre Génesis 35 y 36, seguramente nuestros oyentes que nos acompañan pensarán algo del texto en el que estamos. Y tú, amigo, amiga que nos escucha, pues puedes plantearnos preguntas, sugerencias, comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34, además del correo electrónico info@radioencuentro.net. Fernando, pero ¿cuántos nombres? Hay veces que en la Biblia casi nos da sueño, porque son nombres de verdadero trabalenguas. Pero aún así, bueno, logré recoger algunas preguntas y ya empiezo con una que a mí me parece que es brillante. ¿Por qué menciona los pendientes? ¿Hay algún problema con llevar esos pendientes? ¿Hay algún significado detrás de todo eso? ¿Y hay una aplicación para los días actuales, para los días de hoy también, Fernando? La cosa es un poco extraña. Lo que pasa es que Jacob, en su fidelidad a Dios, exigió que se le diera todo lo que había relacionado con los dioses extranjeros, para que ya no estuviera con el pueblo. Y el versículo 4, cuando leemos, entregaron dioses extranjeros, que son ídolos y aretes, por lo que el problema aquí no es el arete en sí, lo que cuelga de la oreja. El problema es que estos aretes fueron hechos como objetos de suerte, como amuletos, como talismanes vinculados a ciertas deidades. Entonces el significado religioso es el que está aquí. Ahora veremos más adelante en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel tiene aretes. Incluso es lo que utilizaron en el becerro de oro. Recibieron aretes y objetos valiosos de los egipcios. No hay delimitación de aretes o de pendientes en el sentido que tenemos hoy. Si alguien hoy quiere usar aretes o pendientes o no quiere usar aretes, es una decisión personal que debe tomarse sobre la base de que si estoy honrando a Dios y no estoy lastimando a mi prójimo ni a mí mismo. Por supuesto que todas las personas quieren caminar con buena apariencia, pero la persona debe entender que este texto no está discutiendo esto, sino la idolatría. Por lo que cualquier objeto dedicado a un ídolo pagano ciertamente no es parte de la vida de aquellos que están con Dios y se llaman, con coherencia, cristianos. Tienes que tener cuidado con la moda entonces, ¿no? Sí, desde luego, claro que esto también debe tenerse en cuenta, por supuesto. Ahora, estamos viendo aquí amuletos e idolatría. ¿Por qué esta gente insiste tanto en esto? ¿Es una cosa que realmente cautiva? Creo que hoy no es, desde luego, tanto un problema. ¿O también vivimos con este síndrome de objetos de la suerte y de culto? Mira, Esperanza, los oyentes ciertamente tienen su antena conectada aquí sobre este tema. La idolatría tiene su forma más grotesca y grosera a través de los objetos. Vemos que esto es algo que atrae a la gente de manera fuerte, poderosa. Podríamos decir que el pueblo no desiste de estas prácticas. Pero de hecho, detrás de la idolatría, tenemos algo un poco más profundo. El punto es que esos dioses son palpables. Podemos tocar y ver, mientras que al Dios verdadero no lo vemos. El Dios verdadero requiere un procedimiento, una conducta moral, y hace promesas que van más allá de nuestra vida cotidiana. Mientras los dioses paganos supuestamente nos echan una mano, nos ayudan. ¿Quieres algo? Hay un falso Dios que lo hace. Así que en realidad ese Dios refleja un egoísmo humano. La persona quiere pelearse, la persona quiere hacer algo indebido, y encuentra un falso Dios que le apoya. En el fondo, quien adora a un Dios, se adora a sí mismo. Es el egoísmo humano personificado lo que hay detrás de esta práctica. Hoy en día, incluso entre personas respetables, que no practican, digamos, una idolatría grotesca, cada vez que se ponen frente a Dios y son egocéntricas, y se ponen en una posición en la que son el centro de la vida y del mundo, en el fondo practican una idolatría disfrazada. Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida. Eso está muy claro. Mirando aquí el versículo 14 del capítulo 35 del Génesis, Jacob allí en su altar vierte aceite
y ofrece una ronda de bebidas. ¿Se pagó una ronda para todos? ¿Estaban en una fiesta? ¿Cómo entender mejor esta situación, Fernando? Lo cierto es que no hay una ronda de bebidas aquí para nadie. No. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Qué es en sí una ofrenda? ¿Qué es un sacrificio? Es una forma concreta de mostrar nuestra dedicación a una determinada deidad. Así que se presentaron ofrendas y sacrificios al Dios de Israel, y los paganos también las presentaron a sus dioses. Y tenemos algunos líquidos que son preciosos en el Antiguo Oriente Próximo. Aquí debemos destacar especialmente el aceite y el vino, que representan el combustible y la comida. Así que cuando se dedicaba algo a una deidad, a veces se presentaba una ofrenda de bebidas, que algunas traducciones antiguas llaman libación. La mayoría de personas no entienden muy bien esa palabra, así que en la Nueva Versión Internacional leemos que la ofrenda es de bebida, es decir, el vino o el aceite se vertía en honor y homenaje al ser divino. Así que se puede entender que es una especie de sacrificio con otro tipo de sustancia. De acuerdo. Pues ahora en el versículo 23 encontraremos la actitud de Rubén. ¿Cómo queda esa actitud? ¿Qué es lo que esto quiere demostrar, ya que está registrado aquí y vuelve a ser una situación tan vergonzosa para esta familia tan complicada? Ya ves, Esperanza. Mira, Rubén es el primogénito de Jacob. Su actitud es una actitud muy problemática. Su padre sigue vivo. El versículo 22 insiste en que lo está. Y Rubén se acostó con Bilhá, que era la concubina de su padre. Y el padre se enteró de esto. Muchas personas entienden este acto como algo que tiene que ver con la sexualidad, pero no es exactamente lo que está a la vista aquí. La actitud de Rubén fue una especie de afrenta, como alguien que quiere tomar la primogenitura por la fuerza, de manera indebida. En cierto modo vemos problemas en las familias de Jacob, que son complicaciones de sus propias dificultades. Por lo que veremos, por ejemplo, que él engañó. Vemos a sus hijos engañando a Siquem y a Hamor. En el capítulo 34 vemos que Jacob se apropia indebidamente de la primogenitura. Rubén va más allá. Al ir por la primogenitura, él hace un acto grotesco contra su propio padre, mostrando algunos problemas serios aquí. Así que en el fondo podríamos decir que él quiere el derecho por la fuerza y por su propia actitud irreflexiva, y por eso terminará perdiéndolo, como veremos en la lista de los hijos de Jacob y sus bendiciones, que aparecerán al final del Génesis. Muy bien, pues para terminar las preguntas del versículo 29, veremos que Jacob se reunió con sus antepasados o fue recogido, dice otra traducción. ¿Cómo es eso? ¿Él se va a un museo? Ahora no se habla de tumba, de cementerio. ¿Cómo es que se reúne? La cuestión importante aquí es que es reunido con sus antepasados, porque estamos en un contexto donde vemos la muerte de manera individual. La idea es esta: me muero y voy directamente a la presencia de Dios, teniendo a la vista a Dios y a mí. Esta es una cultura muy individualista. La idea de la Biblia es como que se reencuentra con sus ancestros, con sus antepasados. Estará con ellos en el mundo después de la vida. Esto es importante porque muchas culturas en el mundo lo enfatizan y lo valoran. La muerte no se ve como una cosa individual, sino que permanece en el ambiente colectivo. Así que deja una sociedad para entrar a la otra. Los bendecidos patriarcas están allí y me voy a reunir con ellos. Entonces este enfoque individual, digamos que es más un problema nuestro. En el fondo fuimos creados para estar en la convivencia de, digamos, la reciprocidad, tanto aquí como allá. Ese es el énfasis que el texto presenta. Los detalles los dejamos para el más allá. Muy bien, ¿quiere decir que he sido engañada con aquello que se dice no te quiero ver ni muerto? ¿Voy a encontrarme con los demás y tendré la eternidad entera para ajustar las cuentas pendientes? Esta pregunta es bastante compleja en el Antiguo Testamento. La verdad es que no tenemos muchos detalles sobre lo que sucederá después de la muerte. El otro lado de la vida, ¿no? No aparece. Dice el texto bíblico que todo el que muere se va al Seol, el mundo de los muertos. Después nos daremos cuenta de que hay una especie de separación
de los que están en un estado de bienaventuranza y salvación y los que no lo están. En todo caso, no hay esa idea de aislamiento individual. Todo el que muere aquí se va a una dimensión de comunidad. Aquí vale la pena recordar algo interesante. El gran teólogo suizo Karl Barth habló una vez sobre el tema de la condenación y el infierno, y cuenta, para ilustrar esto, la historia de un hombre que tuvo un sueño en el que se fue al infierno. Y lo que descubrió al llegar allí es que estaba solo en el infierno, que no tenía a nadie. Entonces la idea de la condena del infierno es la total ruptura con Dios y con el prójimo. Aunque el infierno está lleno, podemos decir que en el fondo el tipo está totalmente aislado de todo, sin ninguna comunión. La idea de eternidad, de vida eterna, pasa necesariamente por la idea de completa comunión y completa relación con Dios y también con los demás. Por eso es importante enfatizar que estaré junto a los héroes y siervos de Dios del pasado y también del presente e incluso del futuro. Fernando, muchísimas gracias. Eso de hablar del más allá nos llama mucho la atención, pero volveremos a este tema. Ahora, querido amigo, querido oyente, te invito a escuchar la aplicación del estudio de hoy. Después de haber estudiado Génesis 35 y 36, cuando hablamos de la separación total, de que el que es lo es y el que no lo es no lo es, llegó el momento de aplicar estas verdades a nuestra vida. La gran pregunta para nosotros, después de haberlo estudiado, es ¿de qué lado estás? Como podemos ver aquí, tenemos una comunidad que tiene un pacto con Dios, o tenemos una comunidad que no tiene un pacto con Dios. Tenemos la comunidad de Jacob, tenemos el pueblo de Canaán que desconoce por completo a Dios, y a Esaú que ha perdido su relación con la comunidad de Dios, que está separado del pacto. No es posible quedarse a mitad del camino de la vida. Tanto es así que aquí se exhorta a la misma comunidad del pueblo de Dios. Deshazte de todo lo que no es de Dios. Purifícate, sé santo. La pregunta para cada uno de los que nos escuchan es, ¿de qué lado estás? ¿Está firmado tu pacto con Dios? ¿Estás siguiendo los pasos de los patriarcas que sirvieron a Dios? ¿O estás entre los desclasificados? Recuerda, el que lo es, el que no lo es, no lo es. Que Dios te ayude a tener una confianza total en Dios, como tu Salvador personal. Terminamos un episodio más de nuestra Ruta 66, pero volveremos para seguir aprendiendo más sobre la Biblia. ¿Quieres escuchar de nuevo este programa o tal vez alguno de los anteriores? Lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales también nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, preguntas, impresiones, alguna cuestión, ¿por qué no lo compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz? Venga, anímate. Puedes hacerlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o también en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Conocer desde dónde nos escuchas y a través de qué medio para nosotros es bastante, pero bastante importante. Y bueno, también nos encantaría regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala en estas vías de contacto que te acabo de mencionar. Y ahora ya sí que nos vamos. En la parte técnica del programa estuvo Andrés Ocampo y desde estos micrófonos te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.